En una ciudad saturada de tensión, donde miles de peregrinos recordaban cómo Dios había derrotado imperios en el pasado, ocurrió algo que no tenía sentido. No hubo espadas desenvainadas, no hubo gritos de guerra, no hubo estrategia militar. Solo un hombre avanzando lentamente, montado en un burro, mientras la multitud extendía mantos en el suelo y agitaba ramas como si estuvieran coronando a un rey. Y sin embargo, en lugar de parecer inofensivo, este acto encendió las alarmas del sistema más poderoso del mundo. Porque Roma no temía a los débiles, pero sí temía a aquello que no podía controlar. Y ese día, en Jerusalén, algo invisible comenzó a moverse, algo que no atacaba con fuerza, pero que desafiaba directamente la autoridad de César. La Biblia enseña que este evento no fue improvisado ni simbólico sin propósito, sino el cumplimiento preciso de una profecía anunciada siglos antes, como está escrito en Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y los evangelios registran este momento con detalle, mostrando cómo Jesús entra en Jerusalén, mientras la multitud proclama: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero algunos estudiosos sugieren que, más allá de un acto espiritual, esta escena también tenía implicaciones profundamente políticas y sociales, en un contexto donde cualquier señal de un nuevo rey podía interpretarse como una amenaza directa al dominio romano, lo que convierte esta entrada aparentemente pacífica en una declaración que el imperio no podía ignorar. En aquellos días, Jerusalén no era simplemente una ciudad religiosa. Era un punto crítico, cargado de tensión política, cultural y militar, donde cada celebración atraía a miles de peregrinos que llegaban desde distintas regiones para recordar la liberación de Egipto, un evento que, en la memoria colectiva, no solo representaba fe, sino también identidad y resistencia frente a cualquier poder extranjero. La presencia masiva de personas en un mismo lugar durante la Pascua no pasaba desapercibida para Roma, porque cada reunión multitudinaria podía transformarse rápidamente en una chispa capaz de encender un levantamiento. Y por eso, las autoridades imperiales reforzaban su vigilancia en Jerusalén precisamente en esos días, anticipando cualquier señal de disturbio o proclamación nacionalista. Desde el occidente de la ciudad, el gobernador romano hacía su entrada con una demostración calculada de poder, acompañado de soldados, estandartes y caballería, en una procesión que no solo tenía fines logísticos, sino psicológicos, diseñada para recordar a la población que el dominio de Roma era absoluto, visible y constante. Mientras tanto, en el interior de la ciudad, el ambiente era completamente distinto. Calles llenas de peregrinos, conversaciones intensas sobre liberación, promesas antiguas y expectativas mesiánicas, creando un entorno donde la esperanza espiritual y la tensión política coexistían en un equilibrio inestable que podía romperse en cualquier momento. Los romanos comprendían que el verdadero peligro no siempre venía de un ejército organizado, sino de ideas compartidas entre la multitud, porque una creencia colectiva podía expandirse más rápido que cualquier rebelión armada, y en un contexto donde el concepto de reino estaba profundamente ligado al poder político, cualquier proclamación de un nuevo rey era interpretada como un desafío directo al orden establecido. Por esta razón, Jerusalén durante la Pascua era observada con especial atención, no solo por su importancia religiosa, sino por su potencial de convertirse en el epicentro de una insurrección, donde la combinación de memoria histórica, fervor espiritual y densidad poblacional creaba las condiciones ideales para que una simple chispa desencadenara un conflicto de gran escala. Y es precisamente en ese escenario
donde la entrada de Jesús adquiere un significado mucho más profundo, porque no ocurre en un contexto aislado o neutral, sino en el punto exacto donde la tensión entre esperanza y control imperial alcanza su nivel más alto, convirtiendo cada gesto, cada palabra y cada símbolo en algo que podía ser interpretado como amenaza o revelación, dependiendo de quién lo observara. En contraste directo con las demostraciones de poder militar que caracterizaban a los gobernantes de la época, la elección de un burro por parte de Jesús no fue un detalle casual ni una simple decisión práctica, sino una declaración cargada de significado que comunicaba un tipo de realeza completamente distinto al que Roma representaba, una realeza que no se imponía mediante la fuerza, sino que se manifestaba a través de la humildad y el propósito. En el mundo antiguo, los caballos estaban asociados con la guerra, la conquista y la autoridad imperial, siendo utilizados por generales y líderes que buscaban proyectar dominio sobre territorios y poblaciones, mientras que el burro, en cambio, era un animal de carga, vinculado a la labor cotidiana, al servicio y a la sencillez, lo que hacía que su uso en una entrada pública de carácter mesiánico resultara profundamente significativo. La Biblia enseña que esta elección no solo fue simbólica, sino también profética, porque ya había sido anunciada con precisión siglos antes, mostrando que el Rey prometido no vendría con apariencia de conquistador terrenal, sino con señales de justicia, salvación y humildad, cumpliendo un patrón que contrastaba radicalmente con las expectativas humanas de poder. Algunos estudiosos sugieren que esta decisión también funcionó como un mensaje visible, dirigido a la multitud, indicando que el reino que estaba siendo proclamado no dependía de la estructura política romana ni de sus mecanismos de control, sino de una autoridad superior que operaba bajo principios completamente diferentes a los del poder imperial. Mientras los líderes de Roma avanzaban con caballos de guerra para afirmar su dominio, Jesús avanzaba sobre un animal asociado con la paz, creando una imagen que, desde la perspectiva del espectador, no solo rompía con las convenciones sociales, sino que también desafiaba la narrativa dominante sobre lo que significa gobernar y ejercer autoridad. Este contraste no pasaba desapercibido para quienes observaban la escena, porque comunicaba sin palabras que la verdadera realeza no siempre se manifiesta a través de la fuerza visible, sino que puede expresarse mediante actos que redefinen el concepto mismo de poder, colocando la humildad como una característica central en lugar de una debilidad. Y en un contexto donde el poder estaba estrechamente ligado a la capacidad de imponer control, la imagen de un rey entrando montado en un burro no solo resultaba inusual, sino potencialmente subversiva, porque sugería que existía una forma de autoridad que no dependía de la coerción, sino de una legitimidad que trascendía los sistemas humanos establecidos. En la superficie, las ramas de palma podían parecer un gesto espontáneo de celebración, una expresión de alegría colectiva ante la llegada de un líder esperado. Pero en el contexto histórico y cultural de Israel, este acto tenía un trasfondo mucho más profundo, ya que las palmas habían sido utilizadas en distintos momentos como símbolos de victoria, liberación y resistencia frente a poderes opresores. En la memoria del pueblo, las ramas de palma estaban asociadas con triunfos pasados, especialmente en periodos donde Israel había logrado resistir o liberarse de influencias extranjeras, lo que convertía este gesto en algo más que una simple tradición, en una declaración cargada de identidad nacional y significado histórico. Cuando la multitud extendía mantos en el camino y agitaba ramas mientras proclamaba expresiones de alabanza, no solo estaba honrando a una figura respetada, sino que, consciente o inconscientemente, estaba reconociendo una autoridad real, un acto que en términos culturales implicaba rendición, honor y sometimiento ante un rey legítimo. La Biblia enseña que las palabras que la multitud proclamaba
también tenían un peso espiritual significativo, ya que expresiones como Hosana reflejaban una súplica de salvación, combinando reconocimiento y expectativa, como si el pueblo estuviera identificando en ese momento a alguien que podía traer liberación, no solo política, sino también espiritual. Algunos estudiosos sugieren que, desde la perspectiva romana, una multitud reuniéndose, celebrando públicamente y proclamando a alguien como rey, incluso en un contexto religioso, podía interpretarse como una señal de agitación social, especialmente si el lenguaje y los símbolos utilizados coincidían con aquellos asociados a movimientos nacionalistas. La cercanía de la fortaleza Antonia, donde se encontraban soldados romanos vigilando la ciudad, hacía que cada gesto de la multitud fuera observado con atención, porque cualquier agrupación que comenzara a mostrar signos de unidad en torno a una figura central podía representar un riesgo potencial para el orden impuesto por el imperio. Así, lo que para muchos era una celebración de esperanza, para otros podía ser leído como una señal de reorganización social y lealtades en transformación, donde el reconocimiento de un rey implicaba inevitablemente una tensión con la autoridad existente, especialmente en un territorio ocupado, donde el control político dependía en gran medida de la percepción de estabilidad. En ese ambiente cargado de simbolismo y vigilancia, la escena del hoy llamado Domingo de Ramos no se limitaba a un evento religioso aislado, sino que se desarrollaba en una intersección delicada entre fe, identidad y poder, donde cada elemento visible tenía el potencial de ser interpretado como una afirmación de algo mucho más grande que una simple procesión. A diferencia de una rebelión armada, que puede ser identificada, contenida y confrontada mediante fuerza militar, una transformación que ocurre en el interior de las personas resulta mucho más difícil de controlar, porque no depende de estructuras visibles ni de líderes centralizados que puedan ser capturados o neutralizados. El poder de Roma se basaba en la capacidad de imponer orden mediante presencia militar, leyes estrictas y consecuencias inmediatas para quienes desafiaban su autoridad. Pero este tipo de control encontraba sus límites cuando el cambio no ocurría en el campo de batalla, sino en la conciencia de las personas. La Biblia enseña que el reino proclamado en este contexto no se establecía mediante violencia, sino mediante principios espirituales que transformaban el corazón humano, redefiniendo la relación entre autoridad, obediencia y propósito, lo que implicaba que su avance no podía ser medido en términos de conquistas territoriales ni de victorias militares. Algunos estudiosos sugieren que este tipo de movimiento resultaba particularmente inquietante para las autoridades romanas, porque una idea que se arraiga en la mente de una población puede extenderse de manera silenciosa, generando cambios de lealtad que no siempre son visibles hasta que ya han alcanzado un punto crítico. En contraste con los sistemas de poder que dependen del miedo o la coerción, un mensaje que apela a la transformación interna tiene la capacidad de modificar la percepción de la autoridad misma, haciendo que las personas comiencen a cuestionar a quién deben obedecer en última instancia y cuál es la fuente real de legitimidad. En este sentido, la proclamación de un reino que no es de este mundo no implicaba ausencia de poder, sino una redefinición del poder, donde la autoridad no se ejerce mediante dominación externa, sino mediante convicción interna, lo que genera un tipo de influencia que no puede ser contenida por muros, legiones o estructuras administrativas. Para la élite religiosa y política de la época, este tipo de cambio representaba una amenaza especialmente delicada, porque no se trataba únicamente de un conflicto externo, sino de una posible redistribución de la lealtad del pueblo, donde las prioridades espirituales comenzaban a desplazar las lealtades tradicionales hacia el sistema establecido. Así, lo que estaba ocurriendo en Jerusalén no era simplemente una procesión visible,
sino el inicio de una transformación silenciosa que operaba en niveles más profundos que la política o la fuerza militar, y que precisamente por su naturaleza invisible, resultaba más difícil de anticipar, medir o detener. En retrospectiva, la entrada de Jesús en Jerusalén no puede entenderse únicamente como un evento aislado dentro de la narrativa bíblica, sino como un punto de inflexión que redefine la manera en que se concibe el poder, la autoridad y el propósito del liderazgo, en contraste con los modelos imperiales de la época. La imagen de un rey que no entra con caballos de guerra sino con un burro, acompañado no por un ejército armado sino por una multitud que expresa esperanza y reconocimiento, establece una ruptura simbólica con la idea de que el dominio debe imponerse mediante la fuerza, proponiendo en cambio un modelo donde la influencia se ejerce a través de la verdad, la humildad y la entrega. La Biblia enseña que este tipo de realeza está profundamente ligado a la misión redentora, donde el objetivo no es la conquista territorial, sino la transformación del ser humano desde su interior, lo que implica que el verdadero dominio no se mide por control externo, sino por restauración espiritual. Algunos estudiosos sugieren que este contraste entre poder coercitivo y poder transformador no solo tuvo relevancia en el contexto del primer siglo, sino que también ha influido en movimientos posteriores a lo largo de la historia, donde la resistencia pacífica y la desobediencia civil han sido utilizadas como herramientas para cuestionar sistemas establecidos sin recurrir a la violencia. En ese sentido, la escena del Domingo de Ramos puede leerse como un antecedente conceptual de dinámicas sociales donde la ausencia de violencia no implica ausencia de impacto, sino una forma distinta de ejercer presión sobre estructuras de poder que dependen del control físico y la sumisión externa. El legado de este momento histórico no radica únicamente en su valor religioso, sino en la forma en que redefine la percepción de lo que significa liderar, servir y ejercer autoridad, mostrando que existen formas de influencia que no necesitan imponerse para ser efectivas, y que pueden alcanzar su objetivo mediante la transformación progresiva de la conciencia colectiva. En última instancia, la lección que emerge de esta escena es que la verdadera amenaza para cualquier sistema que se sustenta en el miedo no siempre proviene de un enfrentamiento directo, sino de una comunidad que comienza a cambiar internamente, a cuestionar sus lealtades y a reconocer una autoridad superior que trasciende las estructuras visibles del poder humano. Y es precisamente en esa transformación silenciosa, pero profunda, donde radica la esencia de este evento, que no necesitó violencia para desafiar un imperio, porque su fuerza no dependía de armas externas, sino de una verdad capaz de reorganizar el corazón de quienes la recibían. Esto no fue solo una entrada a Jerusalén, fue una confrontación directa entre dos formas de poder, una que controla desde afuera y otra que transforma desde adentro. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Qué está guiando tu vida hoy? ¿La presión externa o una convicción interna real? Léelo bien y respóndelo en los comentarios. Te leo. Si este análisis te hizo ver algo que antes no habías considerado, apoya el canal dejando un me gusta. Y si quieres seguir entendiendo cómo estas verdades exponen lo que muchos no ven, suscríbete, porque en el próximo estudio vamos a entrar en una historia que revela lo que ocurre cuando alguien aparenta una fe que en realidad no es genuina.